acá en Houston, Texas. Estoy usando un trío de 6 que me regaló el pastor Mike y su esposa Marina. Igual que esta gorrita que estoy estrenando aquí. Hoy estoy estrenando por todas partes porque me regalaron una sombrerito ahí con los 666. Y también tengo un atuendo que me envió, pienso que fue el pastor, el obispo Martín Gio. Dame un close-up, mira lo que me hicieron ahí, me pusieron hasta las letras ahí, mira. Parezco un agente un agente policial, con todos los embelequitos que tiene, bolsillitos y demás. Bueno, buenas noches, bendecidos. La verdad que no pude llegar a Miami, a la sede central, gracias a Dios por Boris y por estos estudios que puedo desde aquí, desde Houston, poder comunicarme con ustedes. Pero estuve con HBO, con Bill Myers, estuve también con Jim Ávila de ABC, creo que ese es 2020. Estuve también con Televisa. Estaba un poquito cansado, ¿no? El martes cuando iba a coger el vuelo a Miami, nada, no podía levantarme, el cuerpo me estaba pidiendo descanso y no pude llegar a ustedes. También esta semana salió la revista, el artículo de Newsweek Magazine. Ustedes conocen, esta revista la encuentran ustedes en el aeropuerto, son 18 millones o 20 millones de copias que están en todos los aeropuertos del mundo, y nos dieron una paginita ahí completa con fotos de los bendecidos de Miami, así que está en la página 55 de la tirada de esta semana. Eso dura hasta febrero 5 y luego viene la nueva copia que ellos hacen. Pero la palabra está corriendo y las noticias y las entrevistas cada vez son más. Hay otras invitaciones más que prontito tendré que atender. Felicito al pastor Andrés Kudris, el escritor apostólico mío, que hoy por primera vez están en vivo con nosotros. Bendecido Kudris y la congregación que te acompaña. Declaro ángeles ahí con ustedes. También quiero darle las gracias a este viaje que tuve en McAllen, lo bien que nos atendió Mike y Marina, la congregación, los pastores, todo lo que sucedió fue allí maravilloso. El obispo Rafael, antes de partir para Cuba, también, todos juntos hicieron un recibimiento en el aeropuerto con un mariachi. De hecho, yo creo que Jim Ávila y todo el personal de ABC, que eran como 5 de ellos, camarógrafos y todo, quedaron muy impactados al ellos ver en la forma que ellos me recibieron. De hecho, uno de ellos me preguntó, oye, cuando ellos te dan esta atención, ¿eso a ti no se te va a la cabeza? Y yo le dije, es que esto está programado para que no se vaya a la cabeza como tú piensas. Entonces él me dijo, mira, yo entrevisté a Jim Jones y 6 meses más tarde Jim Jones mató a toda su congregación. Y yo dije, pero es que la comparación no es válida. Número 1, Jim Jones no conocía el evangelio de la incircuncisión. Jim Jones tenía 900 miembros, yo tengo millones. Después de todo, ¿qué? Hacer un caldo para que se lo tomen. ¿Sabe lo que va a decir la congregación que yo pastoreo mundialmente? Va a decir, ¿en qué capítulo está que nos bebamos un caldo y nos matemos? Nosotros estamos para vivir, para reinar, no para bebernos un caldo y matarnos. Así que la aplicación le quedó muy lejos. Bien, vamos a entrar de lleno al calqueo. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza de hoy. Vamos a leer. El tema es la ley de las obras versus la ley de la fe. La ley de las obras versus la ley de la fe. Vamos a leer en Mateo capítulo 10, versos 5 al 7. Mateo capítulo 10, versos 5 al 7. Vamos a ver si le damos lectura.
Dice, a estos 12, hablando de los apóstoles, a estos 12 envió Jesús. Ahí no estaba Pablo, todavía Pablo no había llegado. Quien estaba ahí era Judas. A estos 12 Jesús les dio instrucciones. ¿Les dio qué? Instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Déjame el verso un momentito. Dice, las instrucciones por camino de gentiles no vayáis. Que él tenía prejuicio que ellos vieran un gentil. No, lo que está tratando de decir es, ahí le digo, vete a predicar a los de Israel, pero a los gentiles no me le prediquen esto. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la ley de las obras. La ley de la fe no había llegado. Cristo todavía no había ido. Él es el creador de la fe. Y la ley de la fe venía después de la cruz. Por lo tanto, lo que ellos predicaban no era cristianismo. Lo que ellos predicaban era la ley. Por eso dice, por camino de gentiles no vayáis. Que ustedes saben que si los apóstoles se metían con los gentiles, entonces nos iban a vender un evangelio falso. Vamos a ver por qué Pedro se ganó esta reprensión en Gálatas capítulo 2. Mira el verso 11 al 14. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. ¿Por qué les dijo no vayas por camino de gentiles? Por eso fue que Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque nos iban a dañar. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Por qué estaba de condenar? Porque él ya se lo había advertido. Pablo está ahora aludiendo a algo que Jesús de Nazaret le había advertido a los apóstoles, no vayan por camino de gentiles. Y entonces le dice, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Y comer con los gentiles no es que sea malo del todo, porque un judío no come con un gentil, pero es que compartía la ley de las obras. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo del mismo, de la circuncisión, de los amigos de él. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, esta es la historia que nosotros venimos explicando, que hoy no se vive cristianismo. Una de las cosas que me decía uno de los reporteros, me decía, usted dice entonces que todos los evangélicos y cristianos no son cristianos. Claro, si el fundamento de ellos, ¿cuál es? Los 11 apóstoles. No el de Pablo, el fundamento de todas las iglesias llamadas cristianas hoy es el fundamento de los santos apóstoles. Ok, santos apóstoles lo que predicaban eran la ley. Y entonces, por eso es que ellos no son cristianos, ellos predican circuncisión. El único que predicó incircuncisión fue Pablo. Por eso es que yo entiendo la condición de las iglesias hoy. Ellos no nos entienden a nosotros, claro, si ellos tienen por ley la ley de las obras, no la ley de la fe. Vamos a ver en Romanos capítulo 3 a qué me refiero. Vamos a verlo bíblicamente. Romanos capítulo 3, vamos a ver el verso 21, ¿sí? Pero ahora, aparte de la ley, tiene que ser aparte de la ley de Moisés. Si tú todavía estás guardando la ley, estás perdiendo el tiempo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que la misma ley y los profetas venían hablando de esto. Aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, fíjate el verso 27. Vamos a ver el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Esa es la que predicaban los apóstoles. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que
que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahí Santiago se colgó, porque Santiago decía, ya veis que la fe tiene que tener obras. Pablo decía, justificado por fe, sin las obras de la ley. Porque los apóstoles, Santiago y todos ellos lo que predicaban eran la ley de las obras. Entonces viene y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios son tres. ¿Qué dice ahí? Porque Dios es uno. Eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso es un periódico de ayer, eso quedó antes de la cruz. Eso de la Trinidad, eso ya no va. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque los profetas hablaron de esto. Entonces, fíjate que el misterio de la iniquidad, que Pablo dice que ya está en vigor el ministerio de la iniquidad. Eso, lo que Pablo nos está diciendo es que ese misterio iba a invalidar la ley de la fe. ¿Cómo? A través de la ley de Moisés. El ministerio de la iniquidad tomó parte cuando se mezcló, cuando los apóstoles invalidaron las instrucciones que le dio Jesús de Nazaret al decirle, por camino de gentiles no vayáis. Esa es la desobediencia. ¿Y qué sucede? Que tan pronto tú mezclas un poquito de levadura, leuda toda la masa. Tan pronto tú metes ley a la gracia, inmediatamente tú estás en violación, en una violación que te confundes. ¿Por qué el mundo de hoy está como está? Porque nunca recibió el verdadero evangelio. Los apóstoles estorbaron. Los apóstoles estorbaron tanto que mataron a Pablo en Roma para que tú y yo no conozcamos la ley de la fe. La ley de la fe, mira, Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Como está escrito, dice, así creemos, así hablamos, el mismo espíritu de fe. Ese espíritu de fe es el que te prospera, ese espíritu de fe es el que te sana, ese espíritu de fe es el que te hace ser más que vencedor en todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Los apóstoles al cometer esa violación de meter las doctrinas de Jesús de Nazaret en el medio. No es que Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío, vivió como judío, él cumplía la ley. Y el ministerio de iniquidad lo que vino fue a estorbar que tú no conocieras la ley de la fe. Mira, el culpable de todos los crímenes, de la delincuencia, de la pobreza en el mundo, son los 11 apóstoles. Esos fueron los personajes más malos de la historia. Ellos fueron los que cometieron, desobedecieron las instrucciones de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret sabe que él vino a cumplir la ley. Por eso él le dijo, mira, por camino de gentiles no lleven esto, que esto es veneno para los gentiles. Para los gentiles yo tengo algo mejor, que es el evangelio de la incircuncisión. ¿Por qué tú crees que los demás ministerios no nos entienden a nosotros? Porque están en otro espíritu. ¿Por qué no comprenden a los hermanos de la iglesia? ¿Por qué no comprenden la doctrina del 666? Porque ellos son de otro espíritu. Tú no ves que Juan cuando vio a Pablo predicando la ley de la fe, dijo, esta está en contra de Jesús de Nazaret, porque Jesús nos enseñó a cumplir la ley. Y entonces Juan le llamó a Pablo anticristo. Entonces, naturalmente, si a Pablo fue el primero que llamaron anticristo en esos días, y yo vengo a predicar el evangelio de Pablo, pues por ende a mí también me van a llamar anticristo. Por eso me oran esos 3:6 que tú ves ahí, míralo, mira, ves ahí, completitos están ahí, 666, un honor para nosotros representar eso, porque eso representa la ley de la fe, la ley más poderosa. Mira, con esa ley es que yo vivo. El doctor a mí me ha certificado hepatitis A, B, C, las 3, eso es para morirse. Pero como yo estoy con la ley de la fe, que eso es una ley de la nueva creación en Cristo, que cuando tú no la mezclas
y honras el pacto como tiene que ser, mira, esa ley de fe hace que Dios te vea como una virgen, que nunca has pecado. Por eso nosotros creemos que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. Por eso nosotros sabemos que no hay pecado. Por eso nosotros sabemos que el diablo fue destruido. ¿Por qué? Por la ley de la fe. Pero es que el pueblo evangélico nunca ha conocido esta ley. La Iglesia Católica, los sacerdotes, el Papa ni entiende lo que es esta ley. Ellos lo que tienen es una mezcla. Tienen una mezcla doctrinal con el ministerio de la iniquidad, que fue el ministerio de Moisés. Entonces, al mezclarla, por eso ellos no obtienen el servicio angelical que deben recibir. Mira, bendecido, cuando tú te metes por la ley de la fe, inmediatamente el ángel que está asignado a darle servicio a tu vida, inmediatamente te atiende. Y si no te contestas rápido, aunque se dice, tengo esa petición en mente. Para eso es que están los ángeles, para servirte. Pero no vayas a pensar que con todo ese pentecostalismo y toda esa mezcla de ley, de adventismo, con todos esos rudimentos de bautismo, de Santa Cena, de hostias y todas esas vainas evangélicas que ustedes tienen, los ángeles están cruzados de manos, no les van a ayudar, porque ustedes tienen que honrar la ley de la fe, no la ley de las obras. Eso ya pasó, eso quedó antes de la cruz. Por eso es que el pueblo está como está. Mientras nosotros vamos a seguir reinando, porque nosotros tenemos, mira, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. El mismo espíritu de fe. Tú tienes memoria cuando Pablo allá en 2 de Corintios, vamos a ver ese verso, 2 de Corintios capítulo 11, verso 4. Mira lo que Pablo les dice en ese verso. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, naturalmente, Jesús de Nazaret, en las obras, porque Pablo predicaba al Jesús después de la cruz. Dice que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. ¿Tú sabes cuál es el otro espíritu? El espíritu de las obras de la ley, no la ley de fe. Ese era el otro espíritu que Pablo hablaba, que habéis recibido. U otro evangelio, el de la circuncisión, el judío, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y mira quiénes eran los que lo predicaban. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquellos grandes apóstoles son los que Cristo le dijo, por camino de gentiles no vayáis. Esos grandes apóstoles fueron los que trajeron otro espíritu. Ellos fueron los que engañaron a la iglesia. Mira lo que dice el verso 14, pienso que es Boris, si me hace el favor. Mira el verso 14. Cuando dice que esto, dice, un poquito antes, Borito, ¿sí? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Está hablando de los apóstoles que presentan la ley de las obras, no la ley de fe. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué él le llamó a ellos fraudulentos y ministros de Satanás? ¿Por qué le llamó así? Porque el que predica ley está predicando carne, y la carne representa a Satanás. Si tu carne, el diablo fue destruido, pero tu carne es la que representa la debilidad carnal que inyectaron en el Edén a la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos predican la ley de Moisés todavía, Pablo le dice, ustedes son ministros de Satanás, ustedes son obreros fraudulentos, ustedes no están supuestos a estar predicando ley, ustedes están supuestos a estar predicándole al pueblo la ley del espíritu de fe, que te mantiene sano, que te mantiene próspero, que te mantiene gozoso, que te hace vencer todas las situaciones que esta vida te trae. Entonces lo que interrumpe la ley de la fe, para que tú no vivas en victoria, para que tú no reines en vida, ¿tú sabes lo que es? Las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban basadas en la ley de las obras y no en la ley de la fe. Por eso es que Pablo dice, ¿dónde queda la jactancia? Porque aquella produce jactancia. ¿Por qué hay tantas divisiones en la iglesia? ¿Por qué hay tanto predicador por ahí que se cree que es la última Coca-Cola del desierto? Y se cree que saben
usando la falsa ciencia de la ley. Y entonces viene la competencia. Yo soy más espiritual que tú, yo voy más a la iglesia que tú, yo ayuno y tú no ayunas, yo di tanto y tú no das tanto. Y entonces empieza la jactancia. Pero en la ley de la fe no hay jactancia, porque ahí es Dios quien lo hace todo por ti. Dios es el que te bendijo con toda bendición espiritual. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que actúa a través de sus ángeles. Nosotros no tenemos que hacer nada. Por eso es que las obras aquí están de más. Las obras lo que hacen es que anulan el poder de la ley de la fe. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 8.2, dice, vamos a ponerlo así, Romanos 8.2, Boris. Porque la ley del Espíritu, esa no es la ley de Moisés, esa es la ley de la fe. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres un pecador si ya te libraron de la ley del pecado? ¿Cómo tú te atreves a decir que hay pecado todavía en la iglesia por las debilidades que tú le das a la gente? Negar a Dios y pisotear la sangre de Cristo, como lo hacen todos estos pastores todos los domingos y todos estos sacerdotes en la misa. O te libró de la ley del pecado o todavía el pecado tiene poder sobre ti. Dice, te libró de la ley del pecado y de la muerte, porque era lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esa es la ley que estamos hablando esta noche. Esa es la ley de la fe. La ley que cuando te llega una enfermedad, te llega una mentira, cuando el doctor dice, mire, usted no tiene remedio, esa ley de la fe, es como, mire, esto es una ley, la ley de gravedad. Yo suelto el bolígrafo y automáticamente baja, porque es una ley. Pero la ley de la fe, cuando tú la confiesas por tu boca y tú crees que le hay y que Él galardona a los que creen que le hay, a los que creen en la ley de la fe. Cuando tú crees eso, hermano, mira, no hay enfermedad que se mete en medio de esto. No hay situación que tú no puedas vencer con la ley de la fe. Esa ley de la fe es la ley de la nueva creación que eres tú. Tú no eres ningún pecador, tú no eres ningún homosexual, tú no eres ninguna lesbiana, tú no eres ningún fracasado. Tú eres un ángel vestido con vaso de barro. El barro es lo que tiene todas esas porquerías que he mencionado. Pero tú no eres el barro, tú eres un tesoro en un vaso de barro. Y hasta que tú no te dejes así, tú vas a estar de fracaso en fracaso. Vas a estar dando tumbo, vas a estar siempre quejándote de la vida, quejándote de los demás, quejándote de las situaciones, porque es que tú no estás usando la ley de la fe. Tú no ves que toda la fuerza de la carne y de la desobediencia se le metieron a los apóstoles para evitar que el mundo recibiera la ley de la fe. Y el único que la predicaba era Pablo. Y planificaron su muerte en Roma. Allá en Hechos 21 al 23, esos 2 capítulos, tú lo lees detenidamente. Y tú vas a ver cómo los ancianos planificaron diciendo, no conviene que este hombre viva. Nos va a quitar el negocio. Nos va a quitar la búsqueda de las obras y de los rosarios y de las oracioncitas y de los sacrificios. Pablo era una amenaza para su tiempo. Y entonces, al matarlo, Pablo, que se propuso llegar a España, le frustraron el viaje a España. ¿Te recuerdas que él dijo allá en Romanos, pronto iré a España para obtener algún fruto de ustedes? Pero entonces, cuando lo matan en Roma, ¿quién se empeña a ir a España? El evangelio judío de la circuncisión. Entonces llegaron el mensaje de los apóstoles, imagínate, gran cosa, el mensaje satánico. Mira, cuando hablamos de Satanás, olvídate de los tarros, estamos hablando de un ángel de desobediencia
Satanás fue un ángel de desobediencia que quedó destruido, pero inyectó esa personalidad en la mente nuestra. Y todavía cabalgan por nuestras venas y nuestros pensamientos las mentiras de él. La ley de la fe está para invalidar todas esas mentiras. Y cuando tú te apoderas del espíritu de la nueva creación, cuando tú te apoderas del evangelio de la incircuncisión, cuando tú conoces y te entregas a este espíritu de fe, no hay situación que se meta contra ti. Te lo digo en el nombre de Jesucristo. No hay situación que se meta en tu vida que pueda más que el poder de la ley de la fe. Pero para eso tienes que abandonar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Para eso tienes que salir de esa sinagoga. Eso no, tú no vas a ninguna iglesia cristiana, no pienses. Eso son sinagogas judías. Eso es judaísmo lo que están metidos ahí. Eso es una mezcla de los apóstoles con el apóstol Pablo. Me decía un reportero en esta semana, pero entonces ellos no eran amigos. Esos eran los enemigos más grandes que tenía Pablo. Hasta que tú no dividas al apóstol Pablo de los 11 apóstoles, tú vas a estar fracasado, bendecido pastor que me estás escuchando a través de las cámaras. Hasta que tú no te divorcies de Jesús de Nazaret, número 1. Pablo dice, para que seáis de otro, del que resucitó. Me propuse una sola cosa, predicar a Cristo y a este resucitado. Pero no a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret, Pablo dijo, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Tienes que salir de detrás de la cruz e irte al frente de la cruz. El cristianismo comienza después que Él resucitó. Pues estos evangélicos se jactan del que resucitó y celebran hasta el día de la resurrección. Pero entonces se ponen a imitar a Jesús de Nazaret. Entonces, al imitar a Jesús de Nazaret, al estar en ayuno, estar en bautismos en agua, al estar en toda esa cosa, pues mezclan la ley de las obras con la ley de la fe. Al mezclarla, ahí hay un cortocircuito que se te daña tu relación con los ángeles. Estás abandonado, estás huérfano. Un ser humano sin el servicio angelical en esta tierra va a fracasar. Pablo lo dijo en Hebreos 2. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Refiriéndose al servicio angelical. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero gracias a Dios que Dios vino en Jesucristo, hombre, a revelarte. Él mismo se lo propuso, él dijo, esto es papel mío, yo soy el que hice el libreto, voy a cerrar la película. Y vino en este vaso que se llama José Luis, y vino a hablar contigo, a andar, a caminar entre ellos. Vino a juzgarte con el evangelio de la incircuncisión. Bendecido sea obediente a este mensaje, que te estás perdiendo la fiesta. Te estás perdiendo la mejor fiesta del mundo. Acaba con los rudimentos. Mira, límpiate el polvo de los zapatos, sal de todas esas iglesias evangélicas, pentecostales, que esos son curanderos, espiritistas evangélicos, es lo que esos son. Ahí lo que se manifiesta es un poder engañoso que viene de parte de Dios. Pablo dijo, por eso Dios les envía un poder de Dios. Eso es lo que tú has estado... poder de Dios, seguro, poder de Dios, pero dice, un poder de parte de Dios, de espíritu de engaño les envía a Dios. Y se revuelcan y danzan y brincan y te forman unas pataletas con aleluyas y cosas ahí. Eso es espiritismo. Sal de ellos, salid de en medio de ellos, dice el Señor. Hasta que no salga, no te vistas que no va. Hasta que no salgas de ese sistema, estás abandonado, estás en orfandad. Y Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Verdad que te dijo que venía? Pero no en aquel vaso. A aquel cuerpo Él dijo, me voy al Padre y no me veréis más. Pero Él dijo, yo vendré. No digo que tú lo esperas como Jesús de Nazaret, no. Vino en el cuerpo de José Luis de Jesús. El otro, el Hijo del Hombre. Ahí es que Él dijo, yo vendré a vosotros y les seré como padre y ustedes me serán como hijos. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pues ya llegó bendecido. Métete en el espíritu de la ley de la fe para que tú veas que yo te declaro ahora mismo sano. Declaro espíritu de sanidad por esas cámaras. Declaro espíritu de prosperidad. Declaro que tú todo lo puedes en Cristo que te da
fortalece, que la palabra de fe, que la palabra de este evangelio entra a tu casa y te limpia de todas esas maldiciones y todas esas cosas que tú dices que has estado viviendo. Bendecido, te llamo a limpio entendimiento. Y también llamo a los de Creciendo en Gracia, póngase en las pilas, vamos a confesar en esta palabra, vamos a mirar bien si estamos viviendo en el poder de la nueva creación. No te tienes que conocer más en carne, olvídate de esa carne, para Dios esa carne ya pasó, tú eres una nueva creación, ya Él reconcilió el cielo y la tierra, ya estamos juntamente con Él en lugares celestiales, olvídate de la tierra, sácate el polvo y comienza a verte en el Espíritu. Comienza a verte en el poder de ese tesoro que eres tú, bendecido. Deja la queja ya y ponte a activar tu servicio angelical. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, bendecido, este era el calqueo para esta noche aquí desde Houston, Texas, en los estudios personales nuestros del apostolado. Aquí me despido de ustedes, estaré el domingo en Miami, voy a viajar allá a terminar este mensaje que tiene 2 partes, así que espero verte allá. Recibo que muchos están ahí el domingo para celebrar nuestra fiesta, nuestra gran fiesta, porque pronto nos estamos acercando a la transformación. Cada vez que tú vienes a un servicio, de gloria en gloria vamos, cada vez que vas creciendo más de gloria en gloria. Mira, cuando la ley del espíritu de fe agarra este cuerpo, un día le va a ser así, y lo va a transformar, y vamos a terminar en cuerpos gloriosos. Bendecidos con toda bendición, y nos vemos el domingo.